Bueno, entonces en la anterior clase habíamos quedado en esta diapositiva donde ya habíamos definido los dos productos de vectores, ¿no? El producto escalar que da como resultado un escalar o un número y el producto vectorial cuyo resultado es otro vector. Entonces ahora vamos a ver en primer lugar con más detalle el producto escalar, ¿ya? Para definir el producto escalar vamos a representar dos vectores aquí en un plano, los vectores A y B, cuyas líneas de acción forman un ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo que forma el vector A con el vector B, ¿ya? Entonces, este vector B lo vamos a descomponer en dos componentes. Una componente horizontal o en la dirección de A, que será B coseno de θ, y la otra componente vertical, que será B seno de θ. Entonces, para definir el producto escalar vamos a utilizar el punto, ¿ya? Entonces, si escribimos A punto B, estamos indicando que se trata de un producto escalar. Entonces, el producto escalar de A por B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. También para la magnitud se suele utilizar los corchetes. Entonces decimos la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. Ahora, el producto escalar hemos dicho que siempre da como resultado un escalar, y un escalar no es nada más que un número real que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo, ¿ya? El producto escalar es positivo cuando el ángulo que forman los dos vectores está comprendido entre 0 y 90 grados. Será negativo cuando el ángulo esté comprendido entre 90 y 180, y si el ángulo es 90 grados, el producto escalar será igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. ¿Ya? El producto escalar de dos vectores iguales A punto A siempre va a ser igual a A al cuadrado. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman es 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Entonces tenemos A punto A es igual a la magnitud de A por la magnitud de A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que es 0 grados. Como el coseno de 0 grados es 1, entonces nos queda que A por A es igual a A al cuadrado directamente, ¿ya? Algunas propiedades que tenemos que tomar en cuenta en el producto escalar. Se cumple la propiedad conmutativa, esto porque nos da un escalar y porque el ángulo es el mismo. Entonces, multiplicar A punto B es igual a B punto A. También se cumple la ley distributiva cuando nosotros tenemos la suma de dos vectores multiplicados escalarmente por otro vector. Entonces, aquí yo tengo la suma del vector A más el vector B, que sabemos que nos va a dar otro vector, y lo multiplicamos escalarmente por el vector C. Entonces podemos distribuir nosotros en dos vectores. Entonces yo separo esto, C por A más C por B. Entonces tengo el producto escalar del vector C por el vector A, que me va a dar un número, más el producto escalar del vector C por el vector B, que me da otro número. Y por lo tanto, si son números, yo puedo sumarlos. Aquí abajo tenemos el producto escalar de vectores unitarios, tanto paralelos como perpendiculares, ¿ya? Entonces, si nosotros representamos dos vectores y los multiplicamos escalarmente, y por i, o juntamos dos vectores j y j, o si es que nosotros representamos dos vectores en el eje z, k y k, entonces esos dos vectores unitarios, perdón, JJ y KK van a ser siempre paralelos. El ángulo que forman va a ser 0 grados y el coseno de 0 es 1. Pero si nosotros multiplicamos vectores unitarios perpendiculares, por ejemplo, I por J, J por K o K por I, en este caso I por J forman un ángulo de 90 grados porque son perpendiculares. J por K también forman un ángulo de 90 grados. K por I forman 90 grados. Y el coseno de 90 es 0, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en las operaciones con los vectores perpendiculares y los vectores paralelos. Vamos a ver ahora cómo se encuentra el resultado del producto escalar de dos vectores, ¿ya?
para encontrar el resultado del producto escalar de dos vectores, vamos a expresar dos vectores en función de sus tres componentes, el vector A y el vector B. Pero aparte de expresarlo en función de sus tres componentes, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, vamos a multiplicarlos por los vectores unitarios que indican la dirección de su componente. Entonces, AX lo multiplicamos por Y, AY por J, AZ por K. Y lo mismo aquí, BX por Y, BY por J y BZ por K. Entonces, ahora para encontrar el resultado del producto escalar, tenemos que multiplicar estas tres componentes del vector A por estas tres componentes del vector B. Es decir, los tres términos que están aquí en el lado derecho, entre paréntesis, multiplicamos por los tres términos también que están en el lado derecho del vector B. Entonces, para eso lo hacemos como si fuera una operación algebraica, ¿ya? Entonces, multiplicamos la primera componente AXY por BXY, luego AXY por BYJ, luego AXY por BZK. De la misma forma procedemos con la segunda componente, con la tercera componente. Entonces, como resultado vamos a tener 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos, ¿ya? En estos 9 términos, 6 van a ser productos escalares de vectores perpendiculares, que son estos blancos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tener 3 productos escalares de vectores unitarios paralelos, que son los que están aquí encerrados en un cuadrado. Entonces, AXY por BXY, AYJ por BYJ y AZK por BZK son productos escalares de vectores unitarios paralelos, ¿ya? Entonces, los 6 términos que son vectores perpendiculares se van a anular, se van a volver cero y solamente me va a quedar 3 términos. Veamos un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo el término AXY por BXY, fíjense, aquí tengo, bueno, AX y BX ya son las componentes, son números, entonces los vectores son Y por Y. Entonces yo tengo aquí AXY por BXY, entonces agrupo AX por BX y multiplico Y punto Y. Entonces el producto escalar de los vectores unitarios está representado aquí al final, al lado derecho del producto de AX por BX. Entonces, por definición, el producto escalar de Y por Y será igual a la magnitud del primer vector Y, que es 1, por la magnitud del segundo vector, que también es 1. ¿Por qué? Porque los vectores unitarios valen 1. Y multiplicamos por el coseno del ángulo que forma Y con Y, ¿ya? En este caso, Y con Y son paralelos, por lo tanto, el ángulo es 0. Entonces, el coseno de 0 es 1. 1 por 1, 1 por 1, 1. Y nos queda simplemente 1 por AX, BX, nos queda AX, BX, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro término en los cuales tenemos el producto escalar de vectores unitarios perpendiculares. Entonces, AXY por BYJ va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque Y por J, ¿ya? Forman un ángulo de 90 grados. El coseno de 90 es 0. Veamos el ejemplo. AXY por BYJ. Entonces, separamos AX por BY y dejamos el producto escalar de los vectores Y por J. ¿A qué es igual el producto escalar de los vectores Y por J? Es igual a la magnitud del vector Y, que vale 1, por la magnitud del vector J, que también vale 1, y por el coseno del ángulo que forma Y con J. Siempre Y y J son perpendiculares, el ángulo es 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados es 0, 0 por 1, 0, por 1, 0, y por AX, BX es 0. Entonces, de esa forma, se anulan, fíjense, estos 6 términos que están en blanco y solamente quedan los 3 términos que están en cuadradito. Entonces, el resultado final de multiplicar los vectores A y B escalarmente será el que está aquí representado. Entonces, A punto B es simplemente al producto de la componente AX por BX más el producto de la componente AY por BY más el producto de la componente AZ por BZ. Esto es un número, esto es un número, esto es un número y por lo tanto el resultado
va a ser un número, ¿ya? Ahora, la magnitud del vector A se puede encontrar por la siguiente expresión. Hemos dicho que A al cuadrado, que es igual a A punto A, ¿por qué? Porque el ángulo que forma es 0 grados, el coseno de 0 es 1. Entonces, la magnitud de cualquier vector, ya sea del vector A o del vector B, se lo encuentra con el teorema de Pitágoras simplificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque A al cuadrado es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Entonces, A será igual a raíz cuadrada de la componente AX al cuadrado más la componente AY al cuadrado más la componente AZ al cuadrado. Vamos a ver cuando ya tenemos los vectores expresados de una manera numérica, el cálculo es muy fácil y muy sencillo, lo cual lo vamos a ver cuando resolvamos los ejercicios, ¿ya? Vamos a pasar a ver ahora el producto vectorial. Para este producto vectorial, necesariamente se requiere la pizarra para explicarlo, ¿no ven? Entonces yo les he preparado un video. En el internet hay N videos, ustedes saben. En el YouTube hay N videos que explican en forma clara tanto el producto escalar como el producto vectorial. Entonces yo he seleccionado un video que está en el Moodle, que lo voy a mostrar ahorita, para que ustedes puedan ver cómo se determina el sentido y dirección de un producto vectorial. Bueno, entonces, repitiendo nuevamente, el producto vectorial de A por B da como resultado otro vector que nosotros lo podemos representar con cualquier otra letra. En este caso lo vamos a representar con C. Entonces, para nosotros el producto vectorial de A por B da como resultado otro vector C con una dirección y sentido perpendicular al plano de los vectores A y B. Para definir el producto vectorial vamos a encontrar el punto o la cruz, ¿ya? Entonces, perdón, vamos a utilizar el signo por o la cruz, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el producto vectorial de A por B, entonces coloco A por B o A cruz y B, ¿no? Entonces, la cruz o el signo por significa el producto vectorial, ¿ya? Entonces, por definición, el producto de los dos vectores A por B, que da como resultado otro vector C, es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, en este caso por el seno del ángulo que forman los vectores A y B. Ahora, para determinar el sentido del vector C, se aplica la regla de la mano derecha, que después le voy a explicar cómo se procede a efectuarlo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo en un plano, fíjense, en este plano horizontal, yo tengo representados los vectores A y los vectores B, ¿ya? Entonces, estos dos vectores forman un ángulo θ, ¿ya? El vector resultante de multiplicar A por B o B por C va a ser otro vector perpendicular a este plano, cuyo sentido será hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para saber el sentido, nosotros abrazamos un eje arbitrario que se encuentra aquí. Entonces, nosotros sabemos que el producto de A por B o B por A va a estar siempre en este eje vertical porque es perpendicular a A por B. Entonces, si nosotros multiplicamos A por B, abrazamos con nuestra mano este eje y extendemos el dedo pulgar hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer girar A hacia B. Entonces, el vector C de multiplicar A por B es esta flecha roja con sentido hacia arriba. Si nosotros multiplicamos B por A, ahora tenemos que hacer girar B hacia A. Y para eso tenemos que abrazar con el dedo pulgar hacia abajo. Y por lo tanto, el sentido de B por A va a tener esta flecha azul. Es decir, su sentido va a ser hacia abajo. La longitud de A por B es igual a la longitud de B por A. Pero si A por B para nosotros es positivo, B por A va a ser negativo. Ponemos el signo menos porque tiene sentido contrario. El vector B por A tiene sentido contrario que el vector A por B. Aquí nuevamente tenemos los vectores A y B. Entonces, si yo quiero encontrar A por B, yo tengo que abrazar aquí con mi mano derecha un eje perpendicular.
Y en este caso tengo que tratar de hacer girar A sobre B. Y para eso, entonces yo utilizo la regla de la mano derecha. Abrazo con las yemas de mis dedos el vector A, lo hago girar hacia B, y en este caso el dedo pulgar va a estar apuntando hacia arriba. Por lo tanto, el sentido nuevamente de A por B es hacia arriba. El otro vector, B por A, que va a ser negativo, lo representamos con C', ¿ya? Y va a tener sentido hacia abajo. Entonces aquí está el ejemplo de la mano derecha. Entonces tengo el vector A y tengo el vector B. Entonces yo abrazo a este eje, fíjense, a este eje que es perpendicular al plano AB, y trato de hacer girar el vector A encima de B. Entonces al hacer esa operación estoy aplicando la regla de la mano derecha. Y como resultado va a ser este vector C, que lo estamos representando con A por B. Entonces A por B es igual a AB seno del ángulo que forman los vectores A y los vectores B. ¿Ya? Muy bien, entonces para esto, para explicar esta parte de una manera mejor, les he dicho, he seleccionado yo un video del YouTube cuyo link les voy a mandar al grupo, no sé, creo que ya les mandé, lo voy a mandar al grupo enseguida y también lo voy a colocar en el YouTube. Propiedades que debemos tomar en cuenta en el producto vectorial. Ya no se cumple la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque A por B es diferente de B por A. B por A me da un vector de sentido contrario de A por B. Cuando nosotros tenemos dos vectores paralelos, el producto vectorial siempre es cero. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma es 0 grados y el seno de 0 es 0. Entonces yo tengo aquí el vector paralelo A y el vector paralelo B. Aquí tengo el vector paralelo A con un vector paralelo A. Si yo multiplico vectorialmente A por B, va a ser igual a AB seno de 0. Aquí será A por A seno de 0. Y como el seno de 0 es 0, entonces el producto vectorial de dos vectores paralelos siempre va a ser 0. ¿Ya? Ahora vamos a ver la primera aplicación del producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores siempre da como resultado el área de un paralelogramo formado por los vectores A y B. Aquí en la figura yo tengo representado el vector A y el vector B, que, cuyas líneas de acción forman un ángulo θ. ¿Ya? Si yo multiplico A por B, el resultado va a ser este vector AB dirigido hacia arriba y perpendicular al plano que forma A con B. Ahora, si nosotros trazamos el paralelogramo que forma el vector A y B, entonces tenemos que trazar una línea paralela a B que pase por aquí abajo, por el extremo de A. Otra línea paralela a A que pase por el extremo de B. Entonces tenemos este paralelogramo cuya base, la base de este paralelogramo es A. Si nosotros ahora trazamos una línea vertical, ya desde el punto B hasta que corte aquí al vector A, entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si representamos con H esta línea segmentada, H va a ser la altura del paralelogramo, ¿ya? Pero esta H está relacionada con esta hipotenusa. Ahora, en este triángulo B viene a ser la hipotenusa y H viene a ser el lado opuesto. Entonces, H va a ser igual a B por el seno de θ, donde H, repito, es la altura del paralelogramo formado por los vectores A y B. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo? El área de un paralelogramo se lo calcula multiplicando la base por la altura. Entonces, la base es el vector A y la altura es H. Entonces, si nosotros multiplicamos A por B, que será igual a la base A por la altura H, vamos a tener que se trata nada más que nada menos de un producto vectorial. ¿Por qué? Porque H es igual a B seno de θ. Entonces, el producto vectorial de A por H o A por B es simplemente AB seno de θ. ¿Pero qué es AB seno de θ? Es la definición del producto vectorial. Entonces, si es que este valor nos da negativo, entonces nosotros utilizamos
el valor absoluto, y para eso utilizamos las barras. Estas barras que colocamos al lado izquierdo y al lado derecho de A por B, significa que debemos tomar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si nos da un valor negativo, el área no puede ser negativa, el área siempre es positiva, ¿ya? Entonces, el área del paralelogramo será igual a multiplicar la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman. Ese valor absoluto positivo siempre nos va a dar el área de un paralelogramo. Ahora bien, un paralelogramo se puede dividir en dos triángulos. Fíjense, aquí yo tengo el paralelogramo formado por los vectores A y B. Si yo trazo una línea desde el extremo del vector B hasta el extremo del vector A, entonces este paralelogramo lo estoy dividiendo en dos triángulos iguales. Entonces, si yo encuentro el área del paralelogramo, que sabemos que es igual a AB seno de tita, o A por H, o A por B, entonces si yo lo divido entre dos, el área del paralelogramo, voy a tener el área de un triángulo. Entonces, también con el producto vectorial de dos vectores podemos encontrar el área de un triángulo, que será igual a 1/2 de A por B, o si no, 1/2 de A por H, o 1/2 de AB seno de tita. En el texto también hay ejemplos de cómo se calculan volúmenes, ya que lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver algunas propiedades que debemos tomar en cuenta en el producto vectorial, ¿ya? Por ejemplo, en el producto vectorial se cumple la ley distributiva, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos sumar varios vectores y podemos multiplicarlo vectorialmente por otro vector. Entonces nosotros podemos separar esto en dos productos, C por A más C por B. El producto de C por A me da un vector, C por B me da otro vector, la suma de dos vectores va a dar otro vector, ¿no? Ahora, el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos siempre es cero. Si yo represento dos vectores unitarios Y en el eje X, dos vectores unitarios J en el eje Y, dos vectores unitarios K en el eje Z. Entonces, I por I es paralelo, J por J paralelo, K por K es paralelo. Si son paralelos, el ángulo es cero y el seno de cero es cero. Entonces, el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos siempre es cero. ¿Ya? Veamos ahora qué ocurre cuando nosotros multiplicamos dos vectores unitarios perpendiculares. ¿Ya? Aquí ven en esta primera figura, de aquí arriba yo estoy representando los tres vectores unitarios, I, J, K. ¿Ya? El vector I siempre en el eje X, el vector J en el eje Y el vector K en el eje Z. El ángulo que forma I con J es 90 grados. El ángulo que forma J con K es 90 grados. Y el ángulo que forma K con I es 90 grados. Entonces, el producto de I por J me va a dar el vector unitario K. ¿Ya? Entonces, I por J es igual a K. J por K, ya multiplico J por K, va a ser igual a I. Finalmente, K por I va a ser J. Siempre va a ser el otro vector unitario perpendicular. ¿Ya? Pero ahora, fíjense, si yo multiplico J por I, fíjense, aquí he colocado yo un signo menos, menos J por I, menos K por J, menos I por K. Este menos pasa al lado derecho. Entonces, J por I es menos K, K por J es menos I, y I por K es menos J. Fíjense, aquí en esta figura de aquí abajo estoy representando el vector menos K. Entonces, el vector menos K va a estar en el eje Z negativo, hacia abajo. El vector menos I estará allá en el eje X negativo. Y el vector menos J estará aquí al lado izquierdo del eje Y. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo multiplico, fíjense, perdón, perdón, si yo multiplico J por I, entonces, fíjense, si yo multiplico J por I, entonces me va a dar como resultado un vector que está dirigido hacia abajo del eje Z, es decir, en el eje Z negativo. Y por lo tanto, J por I siempre va a ser menos K.
Esta tablita lo van a pillar ustedes, lo tienen que analizar con mucho cuidado. Bueno, ahora, para encontrar el nuevo vector del producto vectorial de dos vectores expresados en sus tres componentes y utilizando vectores unitarios, también lo hacemos tal como lo hemos hecho para el producto escalar, es decir, multiplicamos en forma algebraica los tres términos, ¿ya? O las tres componentes del vector A por los tres términos o las tres componentes del vector B. Entonces, nuevamente voy a tener yo aquí 9 términos, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos que resultan de la multiplicación algebraica de cada uno de estos tres términos. ¿Ya? Ahora, en estos 9 términos hay productos de vectores unitarios perpendiculares y hay productos de vectores unitarios paralelos. ¿Ya? Cuando tengamos un producto de vectores unitarios paralelos, ese producto se va a hacer cero. Como por ejemplo, en el primer término yo tengo AXI por BXI. Ese término se va a hacer cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo que forma I con I es 0 grados y el seno de 0 es 0. Pero los otros productos donde tenemos vectores unitarios perpendiculares no se van a hacer cero. Por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí el segundo término que es AXI por BYJ. Entonces lo traslado aquí abajo. Entonces AXI por BYJ va a ser igual a AX por BY y tengo aquí el producto vectorial de los vectores I por J. ¿Ya? Pero el producto de los vectores I por J me da otro vector unitario que es K. Entonces, de acuerdo a esta tablita, I por J es K. Entonces, aquí en vez de I por J yo coloco K. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que AXI por BYJ es simplemente AX por BY por K. Fíjense, otro término, donde yo tenga J por I. ¿Dónde está aquí J por I? ¿Ya? Entonces, aquí tengo, fíjense, este término que es AY J por BXI. Entonces, aquí va a quedar AY por BX J por I. Pero J por I es menos K. Entonces, tendré que colocar AY por BX por menos K. Entonces, de esa forma, hacemos todo el análisis y nos queda como resultado que el producto vectorial de A por B, que es el nuevo vector C, tiene tres componentes. ¿Ya? La componente CX, la componente CY y la componente CZ. Aquí en el lado derecho estamos representando las tres componentes del vector C. Entonces, este primer término entre paréntesis me da la componente CX, el segundo me da la componente CY y el tercero me da la componente CZ. ¿Ya? Entonces, este método de multiplicar algebraicamente las tres componentes de A por las tres componentes de B es muy tedioso, muy engorroso y puede dar lugar a cometer errores. Entonces, para evitar este método, hay otro método que es más fácil de aplicarlo y más fácil de operar, que recibe el método de los determinantes o el método de la matriz. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo aplicamos el método de los determinantes para encontrar las tres componentes del nuevo vector C. Entonces tenemos aquí el vector A y el vector B expresado en sus tres componentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Armamos nosotros un determinante de 3 por 3. ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar las tres componentes del vector C, que es igual a A por B. ¿Ya? En la primera fila colocamos los tres vectores unitarios por orden, X, Y, Z, es decir, 1, J y K. En la segunda fila colocamos las componentes del vector A, AX, AY, AZ. Y en la tercera fila colocamos las componentes del vector B, BX, BY, BZ. Entonces, una vez de que tenemos armado la matriz o el determinante 3 por 3, aplicamos una de las propiedades de los determinantes. ¿Para qué? Para reducirlo en tres determinantes más fáciles y más sencillos de 2 por 2. ¿Ya? Entonces, todo esto está explicado
en el baldor, ¿no? Que ustedes lo han visto en el colegio o lo pueden repasar. Entonces, por propiedad de los determinantes, nosotros vamos simplificando y vamos formando pequeños determinantes de 2 por 2, ¿ya? Entonces, en primer lugar, para armar el primer determinante que nos va a representar la componente del vector C en la dirección X. Entonces, anulamos, a ver, voy a ver si puedo anotar un poquito. No manejo muy bien yo estas cositas, pero a ver, voy a tratar de hacer, ya. Entonces, fíjense, entonces anulamos nosotros la primera columna y la primera fila. Entonces me queda AY, AZ y BY, BZ. Entonces me está quedando un determinante de 2 por 2. Como este determinante 2 por 2 me representa la componente en la dirección X, lo multiplicamos por B. Ahora, por propiedad de determinante, los signos van alternados, van más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, este primer determinante 2 por 2 es positivo y este segundo será negativo. Entonces, colocamos el signo menos, ¿ya? Y ahora vamos a anular la columna del medio y la primera fila. Entonces, las componentes que nos quedan son AX por AZ y aquí abajo BX por BZ. Entonces, lo multiplicamos por J, porque este determinante de 2 por 2 me va a dar la componente en la dirección Y. Finalmente, entonces anulamos la primera fila y la última columna y armamos el tercer determinante de 2 por 2. Entonces me queda AX, AY, BX, BY. Entonces, de esa forma, nosotros hemos descompuesto esta matriz o este determinante de 3 por 3 en 3 determinantes sencillos. Ahora, ¿cómo se operan estos determinantes sencillos? Entonces, se multiplica en forma cruzada de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, yo multiplico AY por BZ, positivo, menos AZ por BY. Aquí tengo un signo menos por delante. Entonces multiplico AX por BZ menos AZ por BX, pero hay que tener cuidado con este signo porque este signo va a alterar a los dos términos, ¿ya? Si nosotros queremos cambiar este signo menos por un signo más, entonces intercambiamos intercambiamos las dos columnas. Esta columna AZBZ lo traigo aquí al lado izquierdo y la columna AXBX lo llevo al lado derecho. De esa manera coloco aquí el signo más y no tengo ningún problema. Aquí no tenemos ningún problema, entonces AX por BY menos AY por BX. Bueno, voy a volver a escribir todo este determinante aquí en la siguiente diapositiva, ¿ya? Muy bien. Entonces, les decía que operamos de la siguiente manera. AY por BZ, AY por BZ. Menos ahora de derecha a izquierda, AZ por BY. ¿Ya? Aquí sería menos AX por BZ. Fíjense, ¿no ven? Entonces, este término va a quedar negativo, AX por BZ, y aquí está negativo, AX por BZ. Ahora sería menos AZ por BX, pero ese menos por este menos se vuelve más. Por eso está aquí AZ, BX, y directamente aquí colocamos el signo más. La otra que les decía, intercambiamos esta columna del lado derecho, lo colocamos aquí en el lado izquierdo. Y esta columna del lado izquierdo lo colocamos en el lado derecho y aquí colocamos el signo más, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí AZ por BX menos AX por BZ. En este último determinante de 2 por 2 que representa la componente en la dirección Z, operamos tal como hemos hecho con el primero. AX por BY menos AY por B y lo multiplicamos por K. Entonces, fíjense, todas estas tres componentes que tenemos son las mismas que tenemos aquí. Esto hemos encontrado aplicando la multiplicación algebraica y esto hemos encontrado aplicando el método de los determinantes, que es mucho más fácil cuando tenemos ya vectores en forma numérica. Entonces son las tres componentes CX, CY y CZ. Para encontrar ahora la magnitud del nuevo vector C, aplicamos el teorema de Pitágoras.
Entonces, el módulo o magnitud del producto vectorial A por B, que lo encerramos entre barras para expresar el valor absoluto, será igual a raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado más cz al cuadrado. ¿Ya? Entonces, C, que es igual a por B, directamente, vectorialmente, Cx más Cy más Cz. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo numérico para que vean ustedes lo fácil y lo sencillo que es aplicar el método de los determinantes. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el vector A, que es igual a 2i más 3j menos k. Y el vector B, que es igual a menos i más j más 2k. Entonces, para aplicar el método de los determinantes, primero colocamos en la primera fila los tres vectores unitarios, hemos dicho I, J, K. En la segunda fila las componentes del vector A, que ahora ya son números. ¿Por qué? Porque las componentes siempre son numéricas. Entonces tengo 2 manteniendo su signo, 3, y aquí hay menos 1, que no se lo escribe. Aquí hay menos 1 porque es menos K. Luego copiamos las tres componentes del vector B, menos 1, 1 y 2. Y ahora entonces procedemos a efectuar la operación. Nuevamente, a ver, voy a ver este, a ver. Aquí, el más delgadito. Entonces les decía, lo primero que hacemos es anulamos ya la primera fila y anulamos la primera columna y la primera fila, ¿ya? Y nos queda este determinante de 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 3 por 2 es 6, ¿no ves? Lo coloco aquí. ¿Ya? Entonces, 3 por 2 es 6. Por fórmula colocamos el signo menos y abrimos un paréntesis. Entonces, ahora digo, menos 1 por 1 es menos 1, ¿no ve? Entonces, ahora digo, menos por menos 1 es más. Entonces digo, 6 más 1, 7. Entonces la componente Cx es 7i. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, ahora vamos a encontrar este valor de menos 3. Entonces ahora anulamos la columna del medio y anulamos la primera fila. Entonces me queda ahora el determinante de 2 por 2. Entonces multiplico, fíjense. Ahora, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros? Como esto tiene un signo menos, ¿no ven? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a multiplicar de derecha a izquierda. Entonces digo, menos 1 por menos 1 es más 1, ¿no ve? Aquí te lo voy a colocar. Entonces digo, de derecha a izquierda, para el segundo término, para la componente en Y. Entonces digo, menos 1 por menos 1 es más 1. Ahora digo por fórmula menos. Ahora, 2 por 2 es 4. ¿No ve? 2 por 2 es 4. Entonces digo, 1 menos 4 es menos 3. Entonces la componente en la dirección Y es menos 3J. ¿Ya? Finalmente encontramos la componente en la dirección Z. Para eso anulamos la primera fila y anulamos la última columna. Y nos queda entonces ahora este determinante de 2 por 2. Entonces, ¿cómo procedemos a multiplicar? Ahora, como hemos hecho para el primero. Entonces digo, 2 por 1, 2, ¿no ve? Menos aquí por fórmula. Ahora, 3 por menos 1 es menos 3, ¿no ve? Perdón. 3 por menos 1 es menos 3. Entonces abrimos paréntesis y colocamos menos 3. Entonces ahora decimos menos por menos 3 es más 3. Más 3 más 2 es más 5. ¿Eh? Entonces de esa forma obtenemos las tres componentes del nuevo vector. Entonces la componente Cx del nuevo vector C es 7. La componente Cy es menos 3 y la componente en la dirección Z es más 5. ¿Eh? Entonces, para encontrar ahora el área del paralelogramo, ¿por qué? Porque el producto vectorial de A por B me da siempre el área.
Entonces, para encontrar el área o el módulo del producto vectorial A por B, utilizamos la ley, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que será igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. El resultado es 9,11 y lo colocamos unidades al cuadrado, porque no sabemos si son metros, no sabemos si son centímetros o si son pulgadas. Entonces lo dejamos unidades al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver los productos triples, ¿ya? Entonces, aplicando el producto escalar o el producto vectorial de tres vectores A, B y C, o podemos combinar nosotros un producto escalar con un producto vectorial, se puede determinar, perdón, el volumen de un tetraedro o el volumen de un paralelepípedo. Aquí en la diapositiva yo no lo tengo la aplicación, la fórmula para calcular el volumen de un tetraedro, pero está en el texto, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el volumen de un paralelepípedo de aristas A, B y C, que un paralelepípedo puede ser una piscina, puede ser el aula, una habitación, etcétera, etcétera. Puede ser también un cubo, digamos, ¿ya? Entonces, aplicamos un producto triple, es decir, aplicamos el producto vectorial y el producto escalar. Si yo multiplico vectorialmente B por C y luego multiplico escalarmente por A, o multiplico vectorialmente C por A y luego escalarmente por B, o multiplico vectorialmente A por B y luego escalarmente por C, entonces siempre vamos a encontrar el volumen de un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, el volumen de un tetraedro no es nada más que un sexto del volumen, ¿ya?, del paralelepípedo, que lo vamos a ver ya cuando resolvamos los ejercicios. Entonces, en este caso, para encontrar el volumen de un paralelepípedo, yo tengo que conocer los tres vectores expresados en sus tres componentes. Entonces, tengo yo aquí el vector A, el vector B y el vector C, ¿ya? Entonces, voy a hacer yo este producto. Me dicen A punto B por C, es decir, voy a multiplicar el producto vectorial de B por C, que me va a dar un vector. Ese vector yo lo multiplico escalarmente por A y ahí ya me va a dar un número, me va a dar un escalar. Entonces, para llevar a cabo el producto mixto, o en este caso el producto triple, aplicamos el método de los determinantes, ¿ya? Entonces, en este caso, yo no coloco los vectores unitarios I, J, K. Lo que yo coloco en esta matriz de 3 por 3 son las componentes de los tres vectores. Entonces, en la primera fila, coloco yo las componentes AX, AY, AZ. En la segunda fila, las componentes BX, BY, BZ. Y en la tercera fila, las tres componentes del vector C. Entonces, ahora la forma más fácil de operar este determinante o esta matriz es copiando las dos primeras filas hacia abajo. Entonces, esta fila AX, AY, AZ y la segunda fila BX, BY, BZ los copiamos aquí debajo de las componentes de C, de esta manera, ¿ya? Entonces, una vez de que hemos copiado las dos primeras filas debajo de las componentes de CX, CY y CZ, entonces operamos en forma cruzada, ¿ya? Entonces diré AX por BY por CZ, ¿ya? Más BX por CY por AZ, más CX por AY por BZ, y luego coloco el signo menos para multiplicar en forma cruzada de derecha a izquierda. Entonces diré menos, abro un paréntesis, AZ por BY por CX, más BZ CY AX, más CZ AY por BX. Como van a estar precedidas por el signo menos, estos tres términos se van a volver negativos. Entonces, hago la operación correspondiente y el resultado me va a dar el volumen de un paralelepípedo, ¿ya? Muy bien, entonces con esto damos por terminado la explicación de todo el capítulo 2, ¿ya? Entonces ahora, fíjense, yo voy a entrar al Moodle, a ver, entonces entramos al Moodle, ¿no ve?
Y ven ustedes dónde está la materia CIP 121, grupo 5. Está aquí. Entonces, pinchan a la materia y ahí encuentran toda la información de los capítulos, ¿no ven? Capítulo 1, que ya se han dado, capítulo 2, donde están objetivos, material didáctico, donde está toda la diapositiva que acabamos de explicar, está el texto para que ustedes lo impriman, para que ustedes lo descarguen, está el práctico, la fecha de presentación del práctico de vectores, el 30 de marzo. Aquí está, fíjense, el link de la grabación de la primera parte del capítulo 2. También ahora lo voy a colocar el link de la grabación de esta segunda parte. Y fíjense, aquí hay un URL del producto vectorial de dos vectores. Entonces, pinchan ustedes, que también les voy a mandar yo al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, esto me lleva directamente, fíjense, a un video del YouTube, donde me va a explicar en forma clara y detallada la aplicación de las reglas de la mano derecha para determinar el producto vectorial de dos vectores. ¿Ya? Bueno, a ver, parece, a veces falla también un poco mi internet de mí. Hola, Ahí da. producto vectorial o producto cruz entre vectores. Tengo un plano en el espacio tridimensional y sobre ese plano tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y entre ellos un ángulo phi. El producto cruz o producto vectorial entre A y B se entiende como el vector V, que es perpendicular, es ortogonal al plano descrito por los vectores A y el vector B. Eso significa que este vector V, como producto vectorial entre A y B, es perpendicular, ortogonal, normal al vector A y simultáneamente perpendicular al vector B. La dirección del vector V como producto vectorial, producto cruz, con esta aspa entre A y B, está dada por la regla de la mano derecha. La mano derecha indica que si yo estiro los dedos desde el vector A, desde el primer vector, en dirección al siguiente vector, según esta propuesta, el dedo gordo, este dedo gordito, está señalando hacia arriba, sale del plano en esa dirección, esa es la dirección del producto vectorial o producto cruz entre A y B. Si ahora tengo otro producto, el producto entre B y A, que es diferente porque el producto vectorial no es conmutativo, nos daría un nuevo vector V' en dirección opuesta, porque si nos vamos de B hacia A, el dedo gordito señala para abajo. Bueno, entonces ustedes lo van a ver con más calmita. Les recomiendo, vean, ese video explica en forma clara todo lo relacionado al producto vectorial de dos vectores, ¿ya? Bueno, aquí vamos a parar la grabación para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna consulta que